Señor, gracias por este día. Venimos delante de ti, Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo que habita en nosotros tome control de nuestra mente, de nuestro corazón, que podamos entender el mensaje que tú quieres hablarnos hoy. Y lo único que te pido es que podamos ver a Cristo, Jesús, en todo esto, en un encuentro personal con Él, para que cuando terminemos hoy, nuestra vida sea transformada. Y te doy gracias por esto, en el nombre de Jesús, amén. Tengo rato de no estar aquí, tengo que reconocerlo, porque el último Juan pasado tenía una boda y este tenía otra boda y la estaba oficializando, entonces ya me hacía falta. Y gloria al Señor, podemos comenzar año. Creo que está duro, ¿verdad? ¿Está quedando sorda? Un toque, sí. ¿Se están quedando sordos ahí? No, ok. ¿Cómo les fue con mi hermano hace una semana? ¿Quiénes vinieron? Levanten la mano. Ah, bastantes. ¿Y cómo les fue con mi hermano? Él es mi hermano, si no lo conocían ya lo conocen. Se llama Fernando Hernández. Y me contó que estuvo compartiendo con ustedes lo que es el inicio de una charla, de una serie que estamos trabajando acá, en Place y en United. Mi hermano es el encargado de los grupos los domingos, Benja está dando las charlas entre semana y yo estoy con ustedes. Y prácticamente la charla o el nombre de la charla es todo en su lugar. Y lo que nosotros queremos como organización es que cada una de las personas que nos acompañe comience un año teniendo en consideración y en mente que la forma por medio de la cual nosotros podemos realmente ordenar nuestra vida es cuando ponemos de todo corazón a Dios como prioridad número uno. Y precisamente de eso se trató la semana pasada. Es importante porque al final de cuentas muchas veces queremos cambiar nuestras vidas, queremos cambiar nuestra realidad, hacemos lo mismo y obviamente los resultados son lo mismo. Entonces lo que vamos a empezar a ver ahora es diferentes áreas de nuestra vida que tienen que comenzar a ser transformadas o cambiadas o ordenadas con el Señor siendo el centro de ese orden. Y hoy vamos a ver la primera, que es orden espiritual. Y para eso es importante que recordemos un poco que si Dios es el orden que nuestra vida necesita para nosotros poder comenzar un año distinto a replantear cada una de nuestras áreas, lo que es importante es que nosotros para poder acceder a Dios necesitamos tener una relación personal con Jesucristo. Y voy a comenzar rápidamente a presentarles el plan de salvación. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia es clara que desde el principio de los tiempos, en Génesis, el hombre pecó, desobedeció, comenzó el pecado a expandirse o a contaminar a toda la raza humana, y debido a que Dios es santo y nosotros hemos pecado, estamos completamente separados de su presencia. Y la causa de eso es muerte, dice Romanos 6:23. Muerte no solo física, sino espiritual, a raíz del pecado que nos heredó Adán y Eva como cabezas de la raza humana. Empezó la enfermedad, empezó la contaminación, empezaron los asesinatos, la mentira, la inmoralidad, todas esas cosas que al final comienzan a afectar a todos nosotros. Y desde ahí que entra el pecado empieza a pasar algo en la vida que es súper interesante, y es que comienza el desorden, comienza el caos, comienza ese plan que originalmente Dios pensó para cada uno de nosotros hacer completamente distinto, afectándonos, número uno, nuestra relación con Dios. Adán y Eva pecaron, desobedecieron lo que Dios les había dicho, ¿y qué fue lo que les pasó? Fueron de una vez expulsados del paraíso, lejos de la presencia de Él. Y a partir de ese momento comienza lo que en la Biblia es un plan de redención, que es donde Dios comienza a actuar con amor en nosotros los seres humanos por medio de la figura de Jesucristo para que podamos restablecer esa relación personal con Él. Y por eso dice Romanos 5:8 que en esto demuestra Dios su amor, que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Cristo, dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si usted quiere entender de una forma sencilla qué es Cristo, Cristo es la cura para que el pecado en su vida ante los ojos de Dios desaparezca. Si bien es cierto, seguimos pecando, eso es parte de lo que vamos a ver ahora dentro de ese orden espiritual que Dios quiere comenzar a traer a la vida de cada uno de nosotros. Porque todos hemos pecado, todos hemos mentido, la mayoría hemos cometido de alguna forma inmoralidad, nos hemos peleado, hemos tenido ira, hemos sido malcriados, nos hemos jalado una torta, hemos hecho cosas de las cuales no estamos para nada felices. Hemos pensado un montón de cosas que no edifican y que si nos pegaran así un proyector y hoy estuviera aquí todo lo que uno ha pensado en su vida daría pena. Y eso al final es producto de un desorden que viene a raíz de que el pecado entró a nuestras vidas. Vean el pecado como una enfermedad que comienza desde el inicio de los tiempos y que nos viene a afectar a absolutamente todos. Y trae dolor, tristeza, daño, muerte, inseguridad, se pierde la identidad, perdemos el propósito de nuestras vidas y comienza todo a ser un desorden. Y hoy, si usted no me cree, agarre el periódico y lea y usted se asusta de todo lo que ve, todas las cosas que hay. Estamos en un mundo desordenado que trata de meternos en ese desorden para que no podamos llegar cada uno de nosotros a cumplir ese propósito por el cual Dios nos creó, que es poder tener una relación personal íntima con Él. Y la forma por medio de la cual Dios establece que nosotros podemos restablecer esa relación con Él es por lo que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Cuando nosotros reconocemos que Jesucristo es la cura de ese pecado, que Él en la cruz del Calvario murió, por decirlo así, para darnos esa medicina para que el pecado fuera quitado de nuestras vidas, es cuando nosotros comenzamos a empezar a tener un orden espiritual donde nuestra vida se comienza a alinear al plan que Dios tenía para nosotros, que cuando lo vemos en Génesis capítulo 1 es pureza, es santidad, es gozo, es paz, es una relación perfecta con Dios, con el hombre, porque Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios, una relación perfecta con ellos, sabían que en su identidad eran hijos de Dios, sabían que la relación que tenía con su cónyuge, con su matrimonio era perfecta, no había mentiras, no había celos, no había envidias, no había tanta basura, y eso es lo que Dios quiere hacer. Y la forma por medio de la cual bíblicamente nosotros logramos eso es como dice Romanos 10:9, que dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque la cura al pecado del cual se nos viene heredado de Adán y Eva, nosotros la encontramos por medio de Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz. Y es un regalo inmerecido, porque ni usted ni yo decidimos que ese fuera el plan, que Jesús muriera en la cruz, sino que fue algo que Dios inició para nosotros. Él es el iniciador de absolutamente todo. Y por eso la Biblia habla que es gracia, porque el que Jesús viniera a morir por nuestros pecados como un cordero, como la cura de la enfermedad del pecado, es Dios, que gracia bíblicamente es un regalo inmerecido, nos da a nosotros. ¿Para qué? Para que con solo ver esa cruz, creer que lo que Él hizo ahí realmente es para liberarnos y darnos el perdón de todas esas cosas feas del pecado, empieza a actuar en nosotros. Y lo único que uno tiene que hacer es creer de corazón. Creer que realmente cuando Jesús estaba ahí y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es porque en ese momento, ¡pum!, se liberó para todos aquellos que creen en Él y que creen en eso, la cura
para comenzar a purificar nuestra vida y comenzar a ser santos, que bíblicamente es apartados para Dios. Entonces todo eso es una introducción, porque si Dios es quien va a traer orden a mi vida, y yo sé que en algún momento estuve separado de Dios a causa del pecado, pero ahora entiendo que mi relación con Dios se establece una vez que yo creo que Jesús es la cura para ese pecado por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces comienza ese orden. Y ese orden que lo comienza Dios por medio de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, comienza en nuestra vida con la figura de la Trinidad, que es la número 3, que es el Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar hablando del Espíritu Santo. ¿Por qué vamos a estar hablando del Espíritu Santo? Porque en el momento que usted reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, en el mundo espiritual, de que la verdad es que ahí está la Biblia y para eso nos da la fe, es demasiado difícil entender, sucede un algo. O sea, eso usted lo tiene que creer por fe porque es demasiado difícil de explicar. Pero usted en el momento que usted es como, ok, reconoce que soy pecador, Hechos 3:19, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios y días de refrigerio llegarán a su vida. En el momento que usted reconoce que usted es pecador, que usted tiene cosas ahí que nada que ver, que usted quiere restablecer esa relación con Dios, y en ese momento que usted le presentan a Jesús y en su corazón hay una revelación de quién es Él, de que realmente Él es la cura para el perdón de nuestros pecados, y usted con un corazón así, como decía ahora, digno, no tengo nada que ofrecer, solo un corazón quebrantado. En ese momento donde usted ya es como, quiero un cambio, Jesús, te necesito, ahí se detona espiritualmente algo demasiado fuerte en la vida de cada uno de nosotros. Y dice Efesios 1 del 13 al 14, ojo esto, también ustedes, este es Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso, luego de haber ¿qué? Oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que aunque usted no lo crea, es lo que le acabo de resumir en 5 minutos, que los lleva ¿a qué? A la salvación. ¿De qué? Del pecado. ¿De qué? De la enfermedad esa que viene de Adán y Eva, que se nos ha pasado a todos nosotros. Y luego de haber ¿qué? Creído en Él, por medio de Jesús como Señor y Salvador. Dice, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto es espiritualmente algo que es, wow, usted tiene que creerlo. Y dice que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y ahí ya Pablo se fue y nosotros es como, ¿qué está pasando? Pero lo importante es que en el momento que usted reconoce a Jesús como Señor y Salvador, en su centro, en lo más profundo de su ser, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Jesús cuando iba a comenzar el ministerio, llegó con Juan el Bautista. ¿Sabían que Juan el Bautista era primo de Jesús? ¿Sí, no? Sí, ok. Entonces llega Juan el Bautista, lo va a bautizar. ¡Pum! La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo son completamente alineados. Se abre el cielo, se escucha una voz. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Bum! Desciende el Espíritu Santo de Dios y llega a permanecer en Jesucristo, que es la primera persona que recibe el Espíritu Santo para quedarse y para habitar en Él. Y eso es lo que nos está diciendo acá, que en el momento que nosotros creemos en Jesús, el Espíritu Santo de Dios, Dios llega y hace morada en nosotros. O sea, somos casa donde habita su Espíritu. Y esto es importante porque ahí es donde comienza el orden que cada uno de nosotros debería ir buscando. Porque si usted quiere ordenar su vida por sus propias fuerzas, ni se desgaste. Porque es imposible. Porque ese no es el plan de Dios. Y por más que usted vea gente que no cree en Jesús, que sus vidas están muy ordenadas, estoy seguro que en lo más profundo de su corazón, las cosas no están bien. Y es importante porque es exactamente lo que nos vuelve a decir Pablo en 2 de Corintios 1:22, donde dice, y es que Dios, ojo esto, nos ha marcado con su sello, mismo sello del que nos está hablando en Efesios, porque es un mismo espíritu, es Pablo, está escribiendo lo mismo. La Biblia no hay contradicciones.
¿Cómo qué? Como garantía, que es exactamente lo que nos estaba diciendo aquí. Promesas, sellados, garantía. Y después, ¿qué dice? Ha puesto al Espíritu ¿de quién? De Dios en nuestros corazones. Entonces, es importante que usted entienda que cuando usted reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo llega a su vida, pero es súper importante que usted entienda que el lugar donde viene a habitar es el corazón. Y no es el corazón que hace tuk, 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 porque no. Ese es su corazón físico donde, no sé, Juli y Roy les puede explicar más. De hecho, hasta ya ni siquiera sé ahorita para qué sirve el corazón, aunque no lo crean, se me olvidó. Pero lo único que sé es que si no está el corazón, uno se muere, ¿verdad? Entonces, eso fue tan denigrante para la carrera de ustedes, ¿verdad que sí? Vea la cara de, madre, ¿qué le pasa? Entonces, y para mi profesora de biología, se hubiera muerto. No me gustaba ni biología ni español. Entonces, cuando Pablo nos dice que habita en nuestros corazones, lo que está diciendo en el original de corazón, vean qué fuerte que es esto, que en el Antiguo Testamento se utilizaba en hebreo. El Antiguo Testamento es escrito en hebreo, el Nuevo en su mayoría en griego, y la palabra que se usaba en el Antiguo Testamento para corazón se escribe L-E-B, y es Leb, ¿cierto? ¿Estamos bien? Y en el Nuevo Testamento es cardia con K. Cuando la Biblia dice corazón, en el Antiguo Testamento es Leb, en el Nuevo Testamento es cardia, y el significado es exactamente lo mismo. Aunque no lo crean, voy a usar una palabra de español interesante. La raíz etimológica es lo mismo. Si no saben qué es eso, le pueden preguntar a Vale, que es teacher, o a alguien que sepa. Y resulta que lo que quiere decir es que ese es el centro espiritual de una persona. Ojo qué fuerte. El corazón. El Espíritu Santo llega a habitar en el centro espiritual de la persona. Y es donde está la parte moral, intelectual, las emociones, la voluntad, la esencia interna de una persona, los pensamientos, los sentimientos, los deseos y lo que hace lo que nosotros somos. Ojo, ojo esto. Entonces, el lugar donde viene el Espíritu es exactamente, habitar, es exactamente el mismo lugar donde está el alma. Donde está lo que nosotros queremos hacer, donde está lo que nos identifique con un carácter, donde está lo que nosotros hemos aprendido y se desarrolla ahí, donde está lo que guía mis emociones, donde está lo que guía mis deseos. Y si nosotros somos jóvenes pensantes, porque yo soy joven todavía aunque no lo crean, si nosotros no estamos con Dios, y la Biblia es clara que si uno no está con Dios, es un desorden. Imagínese el lugar hostil donde llega el Espíritu Santo, que es donde está más chamuqueado uno. Porque ahí es donde está la rebeldía, donde lo que yo quiero hacer, donde todo lo que yo he aprendido del pecado, donde todo lo que me han enseñado, donde surge todos mis problemas de identidad, todos los malos deseos. O sea, ahí es donde llega el Espíritu Santo. Entonces, la obra del Espíritu Santo, no es como que simplemente llegó a un hotel 5 estrellas, no, llegó a una zona de conflicto y llega para gobernar todo eso que nosotros nos tenía completamente separados de Dios, y llega a poner orden y llega a comenzar a hacer una obra de transformación. Porque si uno no está con Dios y no conoce lo que Dios quiere, ¿qué vamos a hacer? Lo que nos da la gana. ¿Cierto o no? Solo yo. Y esto es lo que bíblicamente se conoce como santificación, que es una obra progresiva que va en desarrollo de Dios y el hombre, que nos hace cada vez más libres del pecado y más semejantes a Cristo en nuestra vida actual. Les voy a poner un caso muy sencillo. Cuando yo no conocía al Señor, mi boca era una completa cloaca. Y yo era súper, hiper, mega, recontra mal hablado. Decía, hijo, cada cierto tiempo, más otro montón de cosas, porque eso era lo que había en mi corazón. Y de lo que abunda el corazón habla la boca. Entonces, si yo no estoy con el Señor y yo he
aprendido de ese entorno y eso estaba ahí. Cuando llega el Espíritu Santo y empiezo a estudiar su palabra, el Espíritu Santo ¿qué me dice? Usted no puede tener esa boca. Usted no puede hablar de esa forma. Entonces, lo que yo era antes de mí, que es la naturaleza pecaminosa, lo que yo aprendía, lo que yo hacía, comienza a tener un conflicto con el espíritu. Y así para cada área. Inmoralidad sexual, mentira, robo. Yo le robaba plata a mi abuelo, aunque no lo crean. Ira, un montón de cosas. Sí, pésimo y no me alegro. Pero sí, tengo que ser sincero. Entonces, ahí es donde viene. Usted a veces no le pasa que usted siente como que está en un conflicto demasiado interno como con algo que le está pidiendo Dios y que usted simplemente es como, no, ¿qué le pasa? Esta área no. O un área donde usted considera que usted es demasiado vulnerable y demasiado débil. Es por eso, es porque donde llega el Espíritu Santo y comienza a gobernar, empieza a haber todo un conflicto. Porque es un conflicto bíblicamente donde está el alma o el espíritu y quién gobierna. Y eso es algo donde cada uno de nosotros tiene participación directa sobre eso. Y es tan interesante que esta vara, esto es revelación pura de lo alto. Es tan interesante como la creación del mundo en el principio de los tiempos refleja la obra del Espíritu Santo en nuestra vida al punto que vean esto. Dios en el principio, Génesis 1, estamos comenzando. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios trayendo ¿qué? Orden. ¿A dónde? Donde hay desorden, donde hay oscuridad, donde hay abismo. Y dijo Dios, que haya luz. Luz. Y hubo luz. Es lo primero que hace. O sea, esto es fuerte. Porque de la misma forma como se crea todo lo que nosotros vemos bíblicamente hablando, es un paralelismo, o es una analogía, o es una comparación, no sé muy bien el español, pero es algo de eso, donde nos está revelando exactamente lo mismo que hace el Espíritu Santo cuando llega a nosotros. Traer un orden, traer luz y hacer una completa separación de lo que es oscuro, de lo que es luz, para que cada cosa a su lugar, que es como el flyer, creo que era así, como un archivero o archivo. Y dijo Dios, que haya luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día, a las tinieblas la llamó noche, cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día primero. Y esto es exactamente lo que viene a hacer el Espíritu de Dios en nuestra vida en el momento que nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando entendemos que hay pecado en nuestras vidas, cuando entendemos que no estamos viviendo conforme a lo que Dios quiere. Ahí es donde el Espíritu Santo llega, que es el corazón, y comienza ese conflicto para ver quién es el que gobierna. Y todas esas luchas de pensamientos, todas esas cosas que a veces estamos como demasiado bien con el Señor y de un pronto a otro se chamuquea uno y empieza a hacer un montón de cosas que nada que ver, es parte de ese conflicto. Porque la obra no es como pum, la salvación llega de un solo. Pero ese proceso donde somos transformados a imagen y semejanza de Dios es un proceso de orden, donde vienen cambios de hábitos, donde vienen patrones de conducta, donde viene la gran pregunta: ¿usted a quién está alimentando? ¿Al Espíritu de Dios o a su alma? ¿Quién está gobernando? Y esto, aunque ustedes los veo como, los veo hoy con cara de que, hay revelación. Esto les tiene que ayudar a ustedes, porque en la medida que nosotros entendemos eso, logramos conocernos, logramos entender cómo es que funciona eso, que es como y más allá de ustedes es, ¿qué me pasa? No sé quién soy, tengo demasiadas luchas, identidad y el Señor y esto y el mundo me jala. Bienvenidas, ese es el conflicto que todos tenemos.
Y la Biblia es tan exacta que después de que analizamos este versículo de Génesis y nos vamos a Gálatas, vean lo que dice Pablo otra vez. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a traer orden. El Espíritu Santo viene a llevarnos a vivir como Dios quiere. Y como decía mi hermano hace 8 días y como dice la palabra del Señor, Dios es orden. Y en serio, donde hay orden está Dios. Entonces, no se dejen llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y dice otras versiones, por las pasiones desordenadas de la nécar, de la carne. Y esto es muy, muy intenso. Porque lo que nos está diciendo es que solo hay 2 formas de vivir. Usted vive con la guía del Espíritu Santo y su vida se endereza al plan de Dios de acuerdo a lo que está escrito en su palabra, o usted simple y sencillamente le da rienda suelta a esa bestia que uno tiene ahí, porque en serio es una bestia, y comienza su vida a ser desordenada, de angustia, de tristeza, sin propósito, sin identidad, vacía y oscura, como empezó el mundo. Y dice, la naturaleza pecaminosa, que es esa naturaleza donde viene el espíritu, que es esa naturaleza que está en el centro espiritual de cada uno de nosotros, dice, desea hacer el mal, y que es precisamente lo contrario a lo que quiere el espíritu. O sea, es que, en serio, esto es, ya tengo un buen ejemplo. Esto es como cuando Estados Unidos llega como Afganistán y se mete. Ya, o sea, todo el mundo es como, los gringos podrían destruir todo eso. Pero simplemente entran. Y entonces, ¿qué empiezan a hacer los talibanes? Dice, descontrolan, como dice, ¿verdad? Entonces empieza toda una guerra, empiezan ahí atentados terroristas, un montón de cosas. Y así es como funciona el espíritu. Es Dios, el espíritu llegando a una zona demasiado de conflicto. Claro, lo que busca Estados Unidos y el Espíritu Santo es completamente distinto, ¿verdad? Hay una política exterior y todo, nada que ver. Pero es un ejemplo de lo que pasa a nivel práctico. Es como, llega el espíritu y es como, wow, vea cómo está todo esto. Esta área está mal, esta área está más o menos, comienzo a trabajar por aquí, esta no me está dejando hacer nada y necesito que me entregue, necesito transparencia. Eso es parte de lo que vamos a ver ahora, para que Dios pueda comenzar a gobernar en lo más profundo de nuestro ser. Y después dice, el espíritu da deseo, no, y el espíritu nos da deseos que se oponen a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y ojo esta parte, estas 2 fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo buenas intenciones. O sea, si ese conflicto está y ustedes ya saben hoy cómo funciona ese conflicto, si usted no alimenta su parte espiritual como Dios manda, nunca va a poder existir el orden bíblico del cosmos que Dios quiere para nosotros. Y ahí es la importancia de qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestra relación con el Señor? Porque si usted quiere una respuesta de por qué mi vida en esta área está así, es probable que es porque el que está gobernando no es el Espíritu de Dios. Y la forma número 1 que se nos ha dado para darle instrumentos, para darle autoridad, para darle espacio al Espíritu Santo de Dios, para que comande, para que tenga acceso a ese conflicto que hay con nuestra naturaleza caída, es nada más y nada menos que nuestra intimidad con el Señor. Y esto es lo que diferencia
a un verdadero Hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, a aquellos que no tienen el Espíritu Santo de Dios y a aquellos que le entregaron su vida a Cristo y que siguen viviendo en la pobreza y desorden espiritual. Y para entrar en este tema específico, yo me hago a un lado y quiero que Vale pase, ¿vale? Porque ella va a explicar un poco cómo es que el Señor le ha enseñado a vivir esa intimidad y de la cual honestamente yo he aprendido bastante y el Señor ha transformado mi corazón. Ya, ok. Wow, me siento súper profesional. ¿Cómo están? Yo me llamo Valeria, no sé si algunos me conocen. Yo he venido a tocar aquí algunas veces y bueno, estoy muy nerviosa y feliz de estar acá porque hablando con Joe, estábamos discutiendo de la charla y él me dijo, ya sé, vas a dar testimonio de la intimidad. Y yo, ok, fue un poco de la nada ayer. Pero bueno, estos son unos puntos que yo ordené y que ya un día presenté como testimonio, un día que andábamos sirviendo en un estudio. Y es como una forma práctica de entender cómo funciona la intimidad y cómo he aprendido yo a relacionarme con Dios, porque uno le dicen que es intimidad, ¿verdad? Que es intimidad con Dios. O sea, uno no tiene idea qué es. Y simplemente es ese entrar en comunión con Dios a solas, como dice Mateo, cerrando la puerta del cuarto y yendo a solas con Él y estando con Él, conociéndolo, abriendo el corazón de uno. Y bueno, esos son como unos puntos para entender cómo funciona una sesión de intimidad con el Señor, digamos. Eso es como lo que yo he vivido con Él. Entonces, el primer paso para poder dejar que el Espíritu Santo empiece a ordenar el corazón es disponer el corazón. ¿Y eso qué es? Es lo que hablaba yo, que hablaba que la santidad es ese progreso en el que nos vamos pareciendo más y más a Jesús, y es algo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, porque no es algo que el Espíritu Santo entra y uno dice, ya, no tengo nada que hacer, ¿verdad? Sino que hay que poner de la parte de uno y dejar, entregar al Espíritu para que pueda actuar, porque si no, no se va a hacer nada. Entonces el primer paso es disponer el corazón, y dice en Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y por qué dice que sin santidad no podemos ver al Señor? Porque estamos alejados de Él por el pecado, que es lo que explicó yo al principio. Entonces, disponer el corazón y aceptar eso, y querer esa santidad y decir, yo quiero ser más parecido a Jesús cada día, es lo primero, tener esas ganas de, porque si no tenemos las ganas, no vamos a hacer lo demás. El paso número 2 es dar acceso a Dios a examinarnos. Y dice en el Salmo 139, David dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Ese es David abriendo su corazón y diciéndole, Dios, enséñeme qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque vivimos en esta lucha interna donde se nos mezcla la voluntad de Dios con nuestros deseos, donde nos cuesta escuchar al Espíritu porque está muy fuerte la otra parte de las pasiones y los deseos, y entonces no sabemos qué hacer. Ahí es donde hay que parar y dejar que el Espíritu Santo diga, ok, Espíritu de Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Examíname. Dígame qué es lo que estoy haciendo bien, qué es lo que estoy haciendo mal para poder así estar en su voluntad. Entonces ese es el paso número 2, dar ese acceso, examinarnos. El paso número 3 es que sí, van a salir cosas feas, van a salir exhortaciones, van a salir correcciones de parte de Dios, porque tenemos esta lucha y tenemos pensamientos que decimos, ¿qué es esto? ¿Cómo pensé esto tan horrible? Hacemos cosas que son producto de esto que hay adentro de nuestro corazón, y obviamente el Señor en este proceso de santificación nos va a corregir y nos va a decir, esto está bien, esto estás haciéndolo mal, lo siento, pero esto no es así. Y el Señor es un maestro, el Señor es un maestro amoroso, y no hay que tener miedo de recibir su corrección, porque es solo para nuestro bien. Dice en Hebreos 12:5, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos?
Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, no te des por vencido cuando te corrige. Entonces el Señor disciplina como un padre a un hijo. Y a veces nos pide que hagamos cosas o dejemos de hacer cosas que no entendemos y nos da chiche, decimos, pero esto es lo que yo quiero. Y es como un papá con un bebé, que el bebé viene y quiere meter los dedos así en el enchufe y el papá es como, obviamente no, porque se va a electrocutar y se va a lastimar, y el bebé llora porque quiere jugar y eso era lo que él quería, y resulta ser que no, y el papá lo está cuidando, que el bebé no entiende, el papá está cuidando de él. Y es lo mismo que hace el Señor, mostrándonos todo lo que hay feo en nuestro corazón, o lo que Él nos está diciendo no es por ahí. También Proverbios 15:32 dice: si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Entonces, esos proverbios, demasiada sabiduría. Si nosotros no decidimos escuchar al Señor sigue siendo Dios y a Él no le afecta, pero Él nos ama tanto que quiere lo mejor. A los que nos estamos haciendo daños a nosotros mismos, porque estamos perdiéndonos de vivir ese gozo de estar en su presencia, en su voluntad, esa paz, de estar caminando por donde el Señor tiene esas bendiciones también. Entonces, es algo que hacemos contra nosotros nada más. El paso número 4, cuando uno ya hizo todos esos, es tener nuestro corazón al día. ¿Y qué es eso? ¿Qué es tener nuestro corazón al día? Esta disciplina de examinarse el corazón y dejar que el Espíritu Santo venga a decirnos qué es lo que pasa, no es algo que se hace un día y ya, no. Es algo que se hace todos los días y debe hacerse todos los días. Todos los días pasan cosas, pensamos cosas, hablamos de cosas. La mejor forma de examinarse el corazón es detectando qué es lo que está ahí por medio de lo que hablamos, porque lo que estamos hablando todo el día es lo que está en nuestro corazón, y ahí deberíamos preguntarnos: ¿por qué solo estoy hablando de esta serie de Netflix? ¿Qué es? ¿Me está consumiendo? Porque sí, a veces pasa. Entonces, ahí es una forma de detectarlo demasiado bien, y a eso me refiero con tener el corazón al día. Dice el Salmo 62:8: oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento, dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Tener el corazón al día es examinarnos todos los días y llegar en la noche y decirle: ok, Señor, y eso es la práctica que yo he hecho. Señor, ok, muéstrame qué pasó hoy en el día, que mi corazón se llenó de algo que no venía de usted. Y el Señor pone así: en ese momento cuando dijiste esto, vale, te estabas llenando de orgullo. Y uno es como, ok. Y luego, pum, aquí, vale, esto fue una mentira, aunque no te diste cuenta, mentiste ahí. Y así, entonces como que en las noches, porque es el día en que es el momento en que uno puede pensar qué es lo que pasó en el día, el Señor saca cosas. Entonces ahí es donde uno dice: ok, Señor, si estoy siendo orgullosa, vengo, me humillo, lo acepto y le digo: Señor, cambia eso en mí y ayúdame a tener un corazón limpio, como dice David también. Y cuando hacemos todo esto, que es donde abrimos nuestro corazón, donde le damos acceso a Dios, donde sale lo feo, recibimos el gozo, lo aceptamos, nos arrepentimos y nada más sentimos esa limpieza de corazón por medio de lo que el Señor saca y ese perdón. Entonces viene el paso número 5, que es deleitarse en Él y disfrutar su presencia y cercanía. ¿Por qué? Porque sin santidad no podemos ver a Dios y no lo podemos sentir cerca. Y entonces esto yo lo relaciono con ese sentir que uno tiene como del primer amor, que es como la primera vez en que uno llega y le dice al Señor: Señor, hay basura en mi corazón, te necesito. Y esa fue la primera vez que hicimos esto, sin darnos cuenta. Entonces el paso número 5 es ese primer amor, en donde sentimos al Señor. Y el Salmos 16:11 dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Entonces, cuando estamos limpios de pecado, cuando nos sentimos como que estamos limpios, que nos podemos acercar a Dios así y tenerlo demasiado cerca, eso es lo que pasa cuando examinamos nuestro corazón todos los días. Vivimos en cercanía con el Señor, vivimos en santidad, vivimos en su presencia y podemos escuchar mejor al Espíritu para que nos siga guiando en toda nuestra vida. Entonces ahora, con esto que les digo, les voy a enseñar un pequeño gráfico para que les quede esto, porque esto que les acabo de contar es un ciclo.
no es algo que uno hace los pasos y ya, sino que es algo que se repite. Y así como el punto 5 de deleitarse y disfrutar, es de lo primero que nos quiere hacer volver a ir a su presencia a examinarnos. Porque si no lo disfrutamos, ¿para qué, verdad? O si el Señor no nos llena de su gracia, ¿para qué uno vuelve ahí? Es un regalo inmerecido poder acercarnos así al Señor. Entonces, ese primer amor, eso que sentimos, eso lindo, ese amor, ese perdón que sentimos con el Señor, nos lleva a anhelar la pureza, porque decimos, ¿qué es esto tan chido? ¿Qué es esta cercanía? ¿Qué es este amor? ¿Qué es esto que siento? Yo solo sé que quiero ser más parecida a Jesús para estar cerca de este Padre y este Dios que estoy conociendo. Entonces, ese anhelo de pureza me lleva entonces a decir, ok, venga, Espíritu de Dios, examine mi corazón, ayúdeme a ser mejor cada día, a santificarme. Y con eso nos va a dar corrección siempre. No importa si tenemos 1000 años de ser cristianos, siempre va a haber corrección de algo, porque vivimos en este conflicto y eso es algo con lo que mientras vivamos en este mundo vamos a lidiar y vamos a tener que lidiar y todos los días va a pasar. Y luego de eso, después de que recibimos el gozo, llevamos nuestro corazón al día y eso nos permite experimentar el primer amor de nuevo. Y así sucesivamente. Y este gráfico, el Señor me lo puso para que entendamos que no es algo de que hay que hacerlo y tengo que examinar, sino que es por una única cosa y es el perdón del Señor y es el perdón que Jesús nos da y su gracia lo que nos lleva a querer estar ahí. Es donde decimos, Señor, prefiero ir a mi cuarto a deleitarme en usted que ir a ver tele. ¿Por qué? Porque lo sentimos, porque lo vivimos. Entonces, ese es mi tip de hoy, de lo que Dios me ha enseñado de intimidad. Y bueno, con esto cerramos la charla, ¿verdad?